Llega a la radio y televisión colombiana, el programa más polémico de política y opinión. Blanco y negro. Puntos de vista sin matices ni color. Llega a la radio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí nosotros en Blanco y Negro, este programa que sin matices ni colores da la verdad de los acontecimientos y sobre todo la opinión clara para que nuestros seguidores puedan entender esa coyuntura política, esa coyuntura social, económica y sobre todo que entiendan claramente qué es lo que está pasando en el país. Nosotros somos Francisco Espinel. Bueno, gracias Francisco, y bueno, agradecimientos muy especiales, a toda la gente linda que siempre se conecta con Blanco y Negro, puntos de vista sin matices ni colores. Hoy martes, como todos los martes, estamos en uno de los programas más polémicos de la televisión digital. Ahora, ¿por qué le decimos televisión digital? Pues porque ahora todo el mundo con un móvil, pues mi estimado Francisco puede ver las veces que quiera todos los programas de transmisión en internet. Agradecimientos a toda la gente que siempre nos escribe a Blanco y Negro, punto de vista sin matices ni colores. No olviden que estamos aquí en Neocentro, en la avenida Jiménez Carrera, 10ª esquina, piso octavo. Muy bien, Willy, y precisamente lo que nos trae a nosotros aquí a este programa hoy en el que nos encontramos usted y yo hablando, ya que nuestro director se encuentra atendiendo unos asuntos bien importantes, a quien saludamos nosotros, a nuestro compañero de mesa, William, que es también uno de nuestros grandes columnistas del programa. Pues lo que nos trae a nosotros a colación, lo que no ha pasado de moda, lo que sigue generando un poquito sigue generando muchísima descontento, pero sobre todo nerviosismo. Ese gabinete y ese consejo de ministros, el cual fue el detonante, dirían unos, o el fracaso más patético que se haya podido presentar en la televisión colombiana, sobre poner al descubierto toda la ineficiencia que se puede tener de este gobierno que está en turno. Willy, se abre el debate en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se dan esos problemas tan graves? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que se están teniendo hasta ahora por ese famoso Consejo de Ministros fallido? Bueno, hay algo muy interesante hablando del Consejo de Ministros que fue transmitido en directo y que muchos de esos ministros y todo ese gabinete, curiosamente, pues no sabían exactamente que iba a ser transmitido en vivo, pero que sumándole a esto, muchos de esas personas que ya se enteraron cuando ya iban varios minutos de transmisión en vivo, pues quedaron como era en la revista Condorito en Plug, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí se observaron muchas cosas muy interesantes. Uno, que la gran mayoría de ministros los vi que no están preparados para ser ministros. Lo otro curioso es que el presidente Petro, ya lo hemos dicho en muchas alocuciones aquí y transmisiones en vivo, que Petro tampoco está hecho para ser presidente. Definitivamente, este señor guerrillero del M-19, pues sale con muchos cuentos y con muchas alocuciones que la gente a veces no comprende, que la gente dice, ¿de qué está hablando el señor Gustavo Petro? Hay algo muy interesante que lo tenía por aquí apuntado cuando, dentro de la locución, para entrar directamente a hablar de este desorden institucional en Colombia, como es el gabinete del señor Gustavo Petro, es que ahora, mi estimado Francisco y mis estimados amigos radioescuchas y televidentes, es que Petro dijo algo muy interesante. Petro dice que ya no es comunista y de izquierda, sino que ahora Petro toma o reencarna un Petro humanista. Eso fue una de las frases que me causó mucha curiosidad, que ya Petro ya no es un izquierdista comunista, sino es un humanista. Todo en ese momento, cuando cruza la cámara por los diferentes personas que estaban ahí, en este caso el gabinete ministerial, pues todos como que se miraban, agachaban la cabeza y decía, ¿cómo así?
luego el proyecto, ese programa o esa programación que tenía frente a este progresismo comunista y de izquierda, ahora el señor Gustavo Petro lo deja a un lado y lo enmarca como humanista, dejando al resto de sus seguidores y dejando al resto del grupo que trabaja con él, pues rezagado, y todo el mundo pues no sabía, pues si yo estoy trabajando dentro del proceso de ese progresismo, de esa izquierda comunista, pues y que yo ya salga diciéndole, no, es que yo ya no soy comunista ni de izquierda, sino ahora soy humanista, pues los otros dicen, bueno, entonces, ¿a qué jugamos aquí, mi estimado Francisco? Bueno, Willy, es importante eso que usted ha planteado en estos momentos, pero para continuar, primero mostrémosle a la gente cuál fue el escándalo de esta semana. Con ellos, el video. Estamos atentos entonces a que nuestra producción nos pueda entonces poner ese video que queremos mostrar nosotros de lo que fue el escándalo de la semana. A las 5:27 de la tarde inició el Consejo de Ministros en el Salón Bicentenario en la Casa de Nariño, donde desde el primer minuto el presidente Gustavo Petro dejó en claro el motivo del encuentro. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. Presidente revolucionario, el gobierno no. Con lista en mano, el presidente Petro llamó la atención a los ministros que no estaban presentes. Ministro de Educación, José Daniel Rojas, casi nunca me acompaña a estas reuniones. Uno a uno, el presidente enlistó los incumplimientos que se registran en cada uno de sus ministerios y aseguró que hay funcionarios con agendas paralelas. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Energía, 16 proyectos sin cumplir, el 84%. Ante los cuestionamientos, los ministros defendieron sus carteras. Pero primero decirle, señor presidente, y al país y al Consejo de Ministros, que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. Don Willy, imagínese ver uno un Consejo de Ministros, obviamente presidido por el máximo mandatario del país, el presidente de la República, en el que habla puntualmente de que de 195 compromisos adquiridos desde su mandato, desde su posesión, el 7 de agosto del 2022, hasta ahora, a febrero de 2025, no se haya cumplido, mejor dicho, de 195 solamente se trabajaron 39. 146 proyectos, 146 promesas de gobierno no se han cumplido en el país. Y ver nosotros ese tipo de dinámica en un Consejo de Ministros, que normalmente, como lo han explicado algunos expertos, debe ser privado, porque muchos de los temas que se discuten a ese nivel es para resolver y se toman decisiones muy claras con estrategias muy definidas que no son para todo el público, ¿de acuerdo? Pero que entonces venga un ministro como el señor Daniel Rojas Medellín a decirle, hágame el favor, señor presidente, y póngame atención, ¿ok? Es decir, más deschavetado no podía estar ese Consejo de Ministros, más chistoso. Por eso fue que marcó 5.9 en el rating, ¿no? De los más altos, ¿no? De los más altos dentro de la programación de la tarde-noche. Bueno, ahí estamos viendo, más que un Consejo de Ministros, es una burla de Consejo de Ministros. Me causó mucha curiosidad también, hablando de lo anterior, de lo que le decía acerca del señor Gustavo Petro, de que ahora es un humanista, no sé de dónde lo saca él, pero bueno, igual se le respeta pues la parte ideológica nueva de este señor Gustavo Petro, que constantemente la está cambiando.
Lo que vimos realmente es algo que por ahí me causa mucha risa, que lo denominaron el Chespipetro, ¿no? Donde este señor, Gustavo Petro, pues primero no tiene ni idea de lo que es ser un mandatario, de lo que es dirigir una reunión y más un consejo de ministros. Ya vamos a terminar el periodo de este señor Gustavo Petro, pero estamos viendo dos puntos claves. Uno, la ineptitud que tiene todo el gabinete que ha estado trabajando directamente con el señor Gustavo Petro y lógicamente con este señor Gustavo Petro, que es demasiado inepto e incapaz de solucionar y tener una proyección distinta a nivel institucional. Y lo otro, la mediocridad de todos los que estaban ahí. La gran mayoría, de pronto libera uno que otro, que se expresa bien, que tiene posiblemente una ideología, independientemente de su ideología progresista, pero que ante cámaras y ante lo que se está haciendo y ante el trabajo que se está realizando a nivel de la institución de gobierno, pues de pronto tienen un poco más claro de lo que se están realizando sus actividades. No entiende el pueblo colombiano y no entiende los electores, y me imagino los 11 millones y pico de personas que decidieron apostarle a este cambio, cómo se ha vuelto de la manera más usual gerenciar un país, administrar un país como Colombia a través de una cuenta de X, donde precisamente después de este nefasto, pero sobre todo mal logrado Consejo de Ministros, decide pedir unas renuncias protocolarias a través de también su cuenta de X, y evidentemente pues las reacciones no se hicieron esperar, ¿de acuerdo? Muy en esa tormenta política que se desató por ese incidente, pues se empezaron a ver cosas descubierto que no estaban funcionando en el país. Programas de ministerios con más de 80% sin ejecutar, 85%, 90% sin ejecutar. Entonces, ¿en manos de quién está el país? Y eso pues generó y ocasionó que empezaran a renunciar cualquier cantidad de sus ministros. Los primeros, los que renunciaron ahí mismo, después de su Consejo de Ministros, el director del DAP, el señor Daniel Rojas, y asimismo ya había renunciado el ministro de Cultura, y entre otros, pues habían presentado también su dimisión, pero no pasaron sino unos días cuando, como decimos nosotros, pues obviamente tiene sus escuderos, sus alfiles más fuertes, los que le conocen sus secretos, Laura Sarabia, entre otros, pues que presentan una renuncia protocolaria que evidentemente pues el presidente le va a decir no, ¿cómo se la voy a aceptar? Y ella jamás va a pedir que por favor la deje salir, porque si la deja salir, pues también va a hablar, igual que como lo amenaza el señor Benedetti todo el tiempo. Pero entonces se va el ministro del Interior, que es el que más o menos había intentado tener este gobierno por lo menos en la agenda política del Congreso, con una negociación y un relacionamiento con el legislativo que le ayudara un poco por lo menos a que le pararan bolas, sabiendo que este ya es el tercer año de gobierno, en el que definitivamente las cosas que no se hicieron en año y medio, en los primeros año y medio de gobierno, pues ya no se van a lograr, ¿de acuerdo? Y por eso la gente se escandaliza porque no se le aprueban reformas, porque no se le dan las cosas, porque definitivamente es la oposición y Uribe el que definitivamente hacen todo y sus obras macabras para que este gobierno esté fracasando. No es él el que la embarra, no es él el que no es capaz, no es él el que muestra ineficiencia y sobre todo desorden. Que no se puede hablar de inexperiencia, ¿de acuerdo? Y falta de liderazgo que tiene también Gustavo Petro y realmente todo el gabinete ministerial, porque es que estamos viendo que sale lo que tú estabas comentando, el señor Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, que tenía pues a su cargo, creo que es el principal ministro realmente de gobierno, pues maneja realmente pues muchos de los aspectos importantes. En este caso pues está mucho más aliado, o tiene que estar más aliado frente al Congreso de la República, incluso al mismo Consejo, así sea el Consejo de Bogotá, pero están ahí trabajando mancomunadamente sobre todos los proyectos. Pero es que este señor Juan Fernando Cristo se raja también dentro de la calificación. La ley de presupuesto que estaba manejando también estuvo nula, puesto que tampoco se le aprobaron parte de la ley de lo que llaman de financiamiento. Igualmente no pudo lograr también la reforma a la salud,
también la reforma laboral. Bueno, fueron muchos aspectos súper importantes que el señor Juan Fernando Cristo pues no pudo concretar directamente con el Congreso de la República y lógicamente con toda la bancada progresista del señor Gustavo Petro, que en últimas, pues el señor Gustavo Petro, y permíteme decirle, y salvaguardando las ratas, hablo de los animales, pues que dicen que cuando se hunde el barco, las ratas salen y se van. No, respetemos a las ratas. Aquí lo que tenemos que hablar es que el señor Gustavo Petro, que es un inepto, de verdad, una ideología bastante ambigua, muy nefasta, pues no tiene la capacidad de liderazgo y de unión, porque lo que se trata de esto es de unir y mirar la proyección. El señor se lava las manos diciendo ustedes no hicieron nada, por consiguiente comienzo después de la burla, porque él realmente se armó la burla, se pegó el tiro directamente en el pie, para que sigas, mi estimado Francisco, pues hombre, quedó en ridículo no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel ministerial, no solamente a nivel de sus seguidores, porque todo el mundo salió después a tratar de defenderlo, lo indefendible. Entonces yo creo que aquí sí es muy importante tener en cuenta que muchos de esos ministros que renunciaron, que me parece un acto bastante hipócrita de todos ellos, que decían es que yo lo amo, dijo por ahí también un señor, pues ahora pues sus amores le van a quedar en ceros. Pues Willy, usted lo ha dicho y eso es lo que nosotros vimos, pero cosas que preocupan, ¿no? Digamos, para mucha gente que creía todavía en este gobierno, como por ejemplo la renuncia de la ministra Gloria Inés Ramírez, que era la ministra de Trabajo, y la cual dejó apenas planteada una reforma laboral que evidentemente debía tener todo un proceso dentro del legislativo para ser aprobada, pero que no sabemos qué va a pasar con ese tipo de gobiernos y que pues la gente estaba esperando que algo se diera. No me imagino yo, y es algo que siempre he querido decir, porque es que yo trabajo en el sector educativo, mi querido Willy, y para mí no tiene presentación, no tiene carta de presentación y mucho menos tiene una figura seguible, un señor como Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación, que quien lo conoce y quien sabe de dónde viene y qué es lo que hacía antes, venga a dirigir las lides de la educación superior y la educación media y básica en el país. Un señor al que evidentemente los rectores, por lo menos los de las universidades privadas, no le creen y no le tienen confianza. Y esto lo digo con conocimiento de caso, ¿de acuerdo? Porque cuando quisieron hablar de esa nefasta reforma educativa que se estaba proponiendo en el Congreso, pero que primero tenía un sentido, porque Aurora Vergara, que era una buena ministra de Educación, conocedora del área, definitivamente estaba haciendo la gestión para llevar a cabo esa reforma educativa. Sale ella del gobierno y llega un señor como estos. Preparada, ¿no? Era una muy preparada y bien hablada, ¿no? Bien hablada, ¿no? Muy bien hablada, muy conciliadora, pero sobre todo muy clara en lo que quería proponer para la educación superior. Esto quedó en veremos, para que llegara un personaje de estos a decir, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, que estaba en una reunión con el gobernador de La Guajira, con quien estaba procurando que se monte en La Guajira una universidad pública y otras cosas que le dijo, hasta que le llamó la atención para decirle, hágame el favor y póngame atención, señor presidente, porque sabemos que Gustavo Francisco es un poco disperso. De todas maneras, algo que uno tiene que entender es que si un timón, ¿de acuerdo? Si el timón tiene un direccionamiento claro y se sabe para dónde va, el barco no tiene por qué perder su rumbo, ¿ok? Pero no puede el timonel salir a decir que es que definitivamente son ellos los responsables, que son los ministros los que no han cumplido, que son los que han dejado de hacer. Y cuando la vicepresidenta le dijo, pero es que usted a mí me dejó sola y a mí no me ha dado ninguna directriz y yo he tenido con las uñas, con el conocimiento, con Google y con todo lo que me ha tocado tratar de sacar adelante un ministerio de la equidad, entonces uno dice, pues razones tendrán también los ministros para no ejecutar, porque evidentemente no tienen un acompañamiento, una directriz, sobre todo eso, que le den una línea por donde seguir. A mí, o una de las preocupaciones que yo creo que todos los colombianos nos está pasando por la cabeza es la decisión política institucional que va a tener que tener al día de hoy el señor Gustavo Petro. No sé si va a tener que
sentarse ahorita que está en Dubái haciendo nada realmente, ¿cierto? Mientras que el problema gravísimo de la inseguridad en Colombia, que no lo pudo contener el ministro de la Indefensa en este país. Pero hablando de esa decisión política, noto que dentro del mismo gabinete y se vio, se reflejó. Ellos mismos estuvieron y lo expresaron en esa locución que por casi 6 horas tuvieron el pasado martes, ¿verdad? El pasado martes, más o menos a esta hora, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estaban ellos teniendo este tipo de reunión. Pero bueno, se notó mucha lo que decía la exministra Susana Mohammad, una disonancia ideológica, que le notó también eso al presidente, como yo iniciaba diciéndoles. Ahora dice que ya no es de izquierda, que ya no es progresista, que ya es humanista. Entonces no sabemos, sobre todo ellos que estaban ahí sentados al lado del señor Gustavo Petro, pues no sabían él de qué estaba hablando, puesto que toda la reunión, la gran mayoría de la reunión, siempre interrumpió Gustavo Petro y salía con unas ideologías y filosofías y se iba para el espacio, hablaba de todo un poquito, hablaba del amor, hablaba de la paz, hablaba de miles de cosas, habló hasta de sexo, ¿sí? Del amor que se tiene que tener en pareja, pero a nivel institucional no habló realmente Gustavo Petro. Bueno, cosas interesantes que tenemos que ver, cuál será el patrón que se va a seguir, cuál es la programática que se va a seguir a partir del día de hoy o después que venga este señor de paseo, que se fue realmente de paseo, ¿sí? Vamos a ver cuáles van a ser los pilares claves de la institucionalidad nuevamente en Colombia, puesto que estoy hablando, Alexander López, DNP, fuera. Gustavo Bolívar, Prosperidad Social. Mi querido Está Willy, casi fuera. bueno, pues usted lo ha dicho precisamente. ¿Cuál es el norte? Pues no sabemos, pero todavía falta, digamos, este año que es de mucha dinámica y sobre todo mucho movimiento de campaña, ¿no? Evidentemente para las elecciones que están en el 2016, es decir, a la vuelta de la esquina. Desde ya se están haciendo campañas, desde ya se están haciendo alianzas y como... ¿Sabes? Pero perdóname, ¿sabes cuál fue el ridículo que dijo ayer Gustavo Petro? ¿Cuál? Sí, que me pareció de verdad, la imbecilidad de Gustavo Petro ya de verdad raya con todo. Es que él sacó, y eso era parte de la estrategia al grupo ministerial, porque parte del grupo ministerial son los que se van a lanzar a hacer política, entonces que él los deja libre. Yo creo que lo imbécil que es Gustavo Petro no le gana a absolutamente nadie. Vuelvo y les digo, sí, un Chespipetro donde todo esto es una burla. Sé que esto para mí ya está programado, esto ya está un show, ya está montado, pero para que continúes, yo creo que todos estos ministros que se van, Francia Márquez que renuncia a la igualdad, que lo dice no hizo absolutamente nada porque, bueno, fue algo sincera en ese momento, cuando dice, es que yo empecé esto en ceros y a mí no me dieron lo que yo estaba pidiendo. Está Carlos Carrillo con gestión del riesgo, etcétera, etcétera, Min de la Indefensa. Mire, bueno, le faltó, horribles. Willy, como usted lo ha dicho, le faltó a Francia Márquez decir, es que a mí me están jodiendo la vida. Yo creo que Y por eso es que necesitamos ver este video. Me Vamos están a ver, jodiendo la vida. Me están jodiendo la vida. Me están poniendo a pelear. Tuvieron ayer Petro el desnudo, un presidente al que le aburre trabajar y le fascina el circo, la palabrería barata. Está al frente de un gobierno plagado de ineptos por exclusiva culpa suya, porque no quiere rodearse de los mejores, sino de focas que aplaudan sus delirios de grandeza. Un mandatario con gestos dictatoriales, como obligar todos los canales a transmitir su Consejo de Ministros desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y lo hizo con trampas, disfrazándolo de alocución presidencial. Se cree Dios, un ser superior, al que 50 millones de ciudadanos lo deben escuchar fascinados el tiempo que a él le dé la gana, como hacía Fidel Castro y Hugo Chávez, a los que él admira profundamente. Y como vive en una burbuja que viaja por las galaxias, no se dio cuenta que se dio un tiro en el pie. No debe ser consciente de que el país amaneció aterrado
por tener al mando a un presidente que desvaría, que puede pasar horas y horas hablando naderías sin tomar una decisión importante. Y es un machista incorregible. Lo ha demostrado muchas veces, no solo por aquello de las muñecas de la Murcia y otras consideraciones. Ayer lo hizo una vez más. El soldado herido era curado por la mujer más bonita de la guerrilla del 19. ¿Por qué? No porque fuéramos machistas, sino que ese soldado podía curarse más rápido porque empezaba a sentir el amor. ¿Sí? Por eso me hizo gracia, me pareció de un cinismo atroz, las quejas al borde de las lágrimas de la ministra del Medio Ambiente por la presencia de Armando Benedetti. Muchos se fueron lanza en ristre contra él, como si lo acabaran de descubrir. No les molestó que Benedetti ayudara a ganar las elecciones a Petro y que ellos, gracias a eso, puedan ser ministros. Eso no. Y no vengan ahora con propuestas de que hay que celebrar un juicio político, de que si Petro habla bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. Este Petro lo conocemos desde hace muchísimos años, no es ningún desconocido, no aterrizó por sorpresa. Ya fue alcalde de Bogotá, ciudad en donde barrió en las pasadas presidenciales. Es el presidente que tenemos hasta el 7 de agosto del 2026, porque así lo quisieron la mayoría. ¡Me están jodiendo la vida! Mi querido Willy, ahí veíamos nosotros a la periodista Salud Hernández, una persona que es muy aguda, que es ácida en sus apreciaciones, pero sobre todo en sus análisis, y no tiene pelos en la lengua para decir de frente lo que muchos pensamos y sentimos también. No sabemos qué va a pasar, pero tendremos que aguantar hasta 2026. Miren, algo de lo que a mí me gusta hablar mucho es de la cobertura que hacen los medios de comunicación, ¿no? Los diferentes medios de comunicación. Y evidentemente un tema como este, porque no solamente fue el tema de entretención de la mayoría de las personas que veían televisión y que vieron televisión por apreciar un consejo de ministros que salió más entretenido que, mejor dicho, la mejor producción de Netflix o la mejor producción de una programadora. Entonces, El Tiempo, El Espectador, La República, todos los diarios escritos habidos y por haber, pero además, cuando esto adquirió una trascendencia internacional, aparecen medios muy interesantes como France 24 y aparece también CNN y la BBC. Y algo que me llama a mí la atención, mi querido Willy, es, por ejemplo, ese análisis que plantea la BBC de esa crisis ministerial, pero sobre todo de esa tormenta política que se le desata al gobierno de Gustavo Petro, luego de ese muy fallido y muy mal llevado Consejo de Ministros al aire y en directo, ¿no? Pero por su soberbia lo hizo también sentir, porque él dijo que de ahí en adelante todos los que pudieran, ¿no? Los iba a mandar a televisar, porque había que mostrarle al país que este gobierno sí va a cumplir. Y que por eso entonces era el remesón ministerial, que es la cuarta vez que hace un remesón ministerial con el cual le pide la renuncia a los ministros, porque entonces él considera que ahora sí hay que hacer un ajuste de personal para que sean los que sean capaces de cumplir con el plan de gobierno. Pero ojo con esto, la BBC de Londres, mi querido Willy, dice, esta tormenta de gobierno se puede analizar desde 4 puntos distintos. Se los doy a usted para que empecemos nosotros a analizarlos. El primero, dice él, precisamente esa presencia que se llama Benedetti, ¿de acuerdo? Y lo llamaron así, el detonante Benedetti. Es el primer análisis que podríamos nosotros hacer. El segundo, dice él, el caótico Consejo de Ministros, porque puso al descubierto una ineficiencia y una inoperatividad de este gobierno. ¿De acuerdo? El tercer punto que hay que analizar, y dice muy acertadamente este medio internacional, miren, de cara al 2026 se empieza a hacer un reajuste de la izquierda, porque definitivamente esa desdibujada que tiene el partido de gobierno, esa soledad en la que se ve el presidente Gustavo Petro, necesita de alguna manera oxigenarse y poder tener a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo, totalmente acompañado a unos alfiles que de verdad le sirvan a él para poder afrontar esas elecciones de 2026. Entonces el tercer punto se llama un reajuste de la izquierda.
Y el cuarto y último, que le parece aún más grave y que nos pareció grave a los que tuvimos la oportunidad de poner atención, es precisamente que el tiempo se está agotando. Y pasa el tiempo y no pasa nada en este país. Pero no pasa nada no para bien, sino para mal, ¿de acuerdo? Porque solo habla, solo postea en X, solamente entra en controversias. Él considera que ser presidente y gobernar un país significa ser contestatario a todo lo que le dicen y a todo lo que le publican en los diferentes medios, de las diferentes redes. Entonces vuelve personal cada opinión contraria o adversa de su gestión de gobierno. 4 puntos que manifiestan que yo creo que son importantes analizarlos. Si quieren, empecemos por el primero, el detonante Benedetti. Bueno, ahí empezamos, yo creo que por el talón de Aquiles del señor Gustavo Petro. ¿Por qué talón de Aquiles? Como lo es la señorita Laura Sarabia. Son dos personajes, pero hablemos directamente del señor Armando Benedetti. Armando Benedetti, toda la vida desde que se ha conocido, Armando Benedetti es un corrupto, ¿sí? Es un personaje bastante polémico y que ha estado inmerso en muchas de las negociaciones crudas, crueles, pero adicional turbias, poniendo presidentes, y entre estos, pues, el señor Gustavo Petro. Benedetti, para que esté al día de hoy y haya sido defendido a capa y espada en ese Consejo de Ministros por el señor Gustavo Petro, es porque Benedetti tiene mucha información. Yo sé que Benedetti tiene cuestiones muy guardadas, información muy letal que le puede hacer daño directamente a este señor guerrillero Gustavo Petro, que de verdad como líder es de lo más absurdo que yo haya podido ver, a pesar que muchos de esos izquierdistas y petristas lo defienden, que es el mejor presidente que ha tenido Colombia. Pues hombre, de verdad a mí me da un poco de preocupación y algo de tristeza que la gente esté pensando con las babosadas y estupideces que este señor Gustavo Petro dice en cada una de sus alocuciones. Pero volviendo al tema de Benedetti, es que Benedetti, si se dieron cuenta, uno, no pronunció una palabra porque pues él no necesitaba realmente pronunciar ninguna palabra. Que lo pronuncie, ¿sí?, el que tiene al lado. Que lo pronuncie el salvador del señor Benedetti, que en este caso se llama Gustavo Petro. ¿Y por qué es el salvador del señor Benedetti? Porque es que Gustavo Petro le debe mucho a Benedetti. Creo que más del 30% de la campaña política, y a nivel de dinero y a nivel de votos, se lo debe al señor Armando Benedetti, que es un as y es un zorro directamente para conseguir este tipo de estrategias políticas a nivel Colombia y sobre todo en la costa. Adicional, él mismo lo dijo, le echó muchos madrazos a Laura Sarabia, y ahí la tenía al lado, no se gustan, pero bueno, estaban trabajando en el mismo equipo. Le echó madrazos directamente al señor Gustavo Petro, y recuerdan los audios que dijo: si ustedes, sin necesidad de decir la grosería, pues que si ustedes hablan y me sacan y me hunden, pues yo los hago joder a todos, decía el señor Benedetti. Entonces, yo creo que Gustavo Petro, metiendo el rabo entre las piernas, como hacen los perritos regañados, pues así está Gustavo Petro. De líder no tiene absolutamente nada, es una persona corrupta, y lo digo directamente aquí. Gustavo Petro es de lo corrupto que hay, como lo fue Duque, lo fue Santos, lo fue Uribe, lo fue Pastrana, y etcétera, la gran mayoría de mandatarios. Pero volviendo al tema de Benedetti, pues hombre, Benedetti, para terminar, Benedetti sabe que tiene sus guardaditos, lo tiene guardadito en móvil, lo tiene guardadito en documentos, lo tiene guardadito en videos, y lo tiene guardadito con personas que le pueden hacer bastante daño al señor Gustavo Petro, porque Gustavo Petro, aparte de ridículo, aparte de inepto, pues es uno de los mentirosos más grandes que yo he escuchado a nivel político en Colombia. Bueno, Willy, con los taches arriba, ¿no? Esto me parece ideal. De todas maneras, hay que decirlo también. Retomando un poquitico eso que usted ya explicó, ¿no? Esa llegada de todo el gabinete ministerial, citados por el jefe máximo, que es don Gustavo Francisco, diciéndoles: los necesito a todos acá, y solamente hasta que llegan a Palacio es cuando les informa: es que vamos a hacer una alocución presidencial. Y lo llamaron así, y por eso es que se dio la réplica del partido de la derecha, ¿sí? de la derecha, de la oposición en Colombia, que él dio papaya precisamente por haber hecho ese anuncio de salida en directo de una alocución presidencial, que finalmente fue poner en palestra pública
todas las fallas y todas las inoperatividades que tiene este gobierno. Cosa importante entender, miren, a mí lo que más me llama la atención es que 4 alfiles muy radicales y muy, digamos, de los afectos interiores del gobierno, de izquierda, del comunismo, del progresismo, y que eran de Petro, pero que creo que ya se desencantaron, como Francia Márquez, como Susana Mohamed y como el mismo Bo Bolívar, que terminaron diciendo todos, y estuvieron de acuerdo en decir que lo único que ellos no le entendían y mucho menos le aceptaban al presidente era que tuviera sentado en el gobierno a un señor como Armando Benedetti. Pero ellos no se dieron cuenta que es que Armando Benedetti, perdóname ahí en un par de segundos, es que Armando Benedetti hizo la gran mayoría de negociaciones, tanto buenas como malas, la gran mayoría malas, porque fueron 15.000 millones de pesos, entre eso lo que está otra vez retuiteando el señor Gustavo Petro y no sabe cómo defenderse porque es que este señor es un mentiroso profesional. Benedetti le metió plata por donde fue a esa campaña, pero del narcotráfico. Muy bien, muy bien. Y eso, digamos que lo tenemos usted y yo claro, y pues después lo podremos explicar por qué nosotros somos capaces de dar estas declaraciones. Pero algo importante es que yo quiero hablar es de 3 alfiles, ¿no? Inclusive Bo Bolívar, que terminó diciéndole que lo amaba perdidamente y que era pues su amor de día y de noche. Ese es el chavito ahí de... Y entonces, pero me sorprendió mucho que Susana Mohamed, que en medio de todo era de las más radicales defensoras del programa de gobierno. Y del progresismo como tal. Y del progresismo como tal. Y ella decía con un desencanto, con una desazón, pero sobre todo con una... sintiéndose defraudada mirando al presidente, y yo digo, yo no le entiendo, señor presidente, usted cómo llega a meternos a nosotros en una mesa ministerial a un señor que nada tiene que ver con este programa de gobierno, que no representa ese progresismo. Sobre todo recordemos, Susana Mohamed es una de las feministas más activas claro, que hay en Colombia. Y evidentemente no pudo soportar, sabiendo que este señor tenía escándalos de cascarle a la mujer, tenía escándalos de maltrato a las mujeres, que tiene cuantos escándalos se le pueden ocurrir. Entonces ellos dicen, esto no suma, este señor le resta al país. Entonces, finalmente, lo que a mí me dieron a entender, como lo dijo Bo Bolívar al fin en su momento, fue, miren, es que definitivamente yo creo que Laura Sarabia y Armando Benedetti no deberían tener esos cargos tan importantes que tienen, ¿de acuerdo? Y eso creo que quedó grabado para muchas personas, y con lo poco y nulo que yo casi he estado de acuerdo con este señor, por lo menos esa frase me gustó, porque sí es cierto, ni Laura Sarabia ni Armando Benedetti deben estar en esos cargos, y creo que la ofensa más grande que tenían los ministros y los directores de los departamentos, los distintos departamentos, era que estuviera sentado en un consejo de gobierno, ¿de acuerdo? En un consejo de ministros que es tan autónomo, que es tan inclusive tan privado, pero sobre todo que es tan de los que de verdad le hablan al oído al gobierno, que son los que tienen que tomar decisiones, que es donde le aceptan que el presidente les pueda echar la madre porque saben que no está trabajando, y que ellos se comprometan con acciones claras. Si en 3 meses yo no saco esto, usted me hace el favor y me saca, porque así funciona. Pero por eso no son públicos. Pero es que el Consejo de Ministros que vimos, sobre esa locución ministerial, como la quieran llamar, pues fue una reunión ficticia, fue una reunión hecha a la topa tolondra, decía mi abuela, pues donde realmente no se habló de la parte institucional. Ahí se vino fue a filosofar Gustavo Petro con sus idioteces y babosadas, que constantemente ese es su pilar, decir babosadas en el gobierno. Pero los demás ministros ausentes, porque estaban, yo creo que se choquearon todos, porque es que cuando empezó a hablar Gustavo Petro, pues llamando a lista y bueno, y una cantidad de cosas, pues empezaron ellos como a, dentro de el video se observaba, pues se sintieron incómodos y dijeron, bueno, nosotros vinimos a un consejo de ministros, donde el consejo de ministros es donde yo te digo, Francisco, necesito que dentro de tu proceso, dentro de tu programa,
de gobierno, ¿qué estás haciendo? Muéstrame los resultados. No, eran hablando estupideces y echándose culpas cada uno, es decir, eso fue un jardín infantil contándose historietas y el otro ayudando a contar historietas como es Gustavo Petro. Me pareció una cosa ridícula, que si esto es un consejo de ministros y si estos señores ministros, que los que estamos al día de hoy pagando todos los colombianos son de esta talla, me parece una ridiculez y de verdad que descaro tener este tipo de personajuchos de baja calaña desde el presidente, Willy, que es una calaña de verdad de lo más pobre que yo he podido ver. Yo, sin embargo, usted sabe que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero yo quiero hablar en plata blanca, ¿de acuerdo? Para que podamos entender un poco y que nuestros seguidores, que las personas que nos oyen, tengan claridad. Un consejo de gobierno es una reunión ministerial y de directores de instituciones donde se analizan las cosas que no se han hecho y que se proponen soluciones para ejecutar por el país. ¿Ok? Y ahí, en ese tipo de reuniones de alto turmequé de gobierno, es donde se decide de qué forma se le va a solucionar al pueblo colombiano todo lo que se le ha prometido, pero sobre todo programas que son inmediatos, programas que son necesarios. Yo no me imagino cómo se le iba a decir al bobazo ese de ministro de salud, por ejemplo, mire que no ha avanzado, mire que no se ha hecho nada, mire que se está fallando en la disposición de medicamentos para que la gente pueda tener sus medicamentos, mire que en tales y tales zonas definitivamente la salud todavía no está llegando, que no hay profesionales, que hay protestas de la gente de la salud porque no se les paga hace 3 y 4 meses, y todos esos problemas que se están presentando pues son a causa de una inoperatividad total, son a causa de precisamente una ineficiencia y una capacidad de gestión y de gerencia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo de reuniones ministeriales como los consejos de ministros, ¿de acuerdo? Por eso es que no deberían ser televisados, no deberían ser puestos al público. Son estrategias internas, ¿no? Exacto, estrategias internas en las que se toman decisiones muy radicales para poderle solucionar a los colombianos. Pero evidentemente, si llega este señor con una lista en mano a poner en la palestra pública a todos, por más que quisiera hacer algo, digamos, transparente y entretenido, pues él no se da cuenta que está tratando con gente que es la que él considera de alto sentido gerencial en el país para estar al frente de los ministerios, para cogerlos y exponerlos así en la opinión pública. Pues eso molestó, y por eso ese Consejo de Ministros televisado termina cogiendo ese tipo de tono y ese tipo de dinámica que la gente no esperaba, que terminó siendo una entretención para los colombianos, pero que no pasó nada, que no soluciona nada y que terminó siendo un tiro al pie. Ahí lo que tú estabas, del segundo punto que estaba hablando esta cadena internacional, hablando del segundo punto, el caótico gabinete, pues más que caótico gabinete, yo digo, la inoperancia de gabinete que vimos fue de verdad absurda. Creo que la gran mayoría de los ministros que tenemos al día de hoy no saben en dónde están parados. Así es. Fue una desilusión bastante grande para Colombia, y sentí también una desilusión porque recuerda cuando Susana Mohamed, la exministra de Ambiente, una persona que pues no comparto ciertas cosas con las personas, yo igual no comparto con ni la derecha ni con la izquierda, los dos trabajan para la misma élite, es la misma podredumbre nefasta que tenemos en estos gobiernos, pero cuando la señora se le salen las lágrimas y demás, se dio cuenta y sintió en ese momento cuando dijo: señor Gustavo Petro, yo no voy a renunciar en ese momento porque yo soy leal al progresismo y a la ideología progresista. Eso dice la señora exministra del Medio Ambiente. Ya después, cuando ya se sale de las manos, se sale de contexto también Gustavo Petro, yo creo que todos los que dijeron, wow, aquí pasa algo, y algo extraño y algo raro. Pues claro, Susana Mohamed, desilusionada, renunció. Ahora sí estaba diciendo, qué pena, yo no voy más, porque esto es una ridiculez. Luego la señora ministra ahora de la igualdad, la
vicepresidente Francia Márquez, también desilusionada, y dijo una palabra muy interesante. ¿Recuerdan cuando le dicen, es que me llaman mis tías allá en el Cauca y hay un enfrentamiento brutal, terrible a nivel de la inseguridad en esta zona, y la llaman las tías y le dicen a la vicepresidente, Francia, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Antes estábamos mejor que ahora usted que es vicepresidente. Usted está trabajando con el supuesto cambio. Eso fue también una desilusión grande para las comunidades negras, que realmente pues la señora Francia no sé qué hace, realmente yo sé que la señora es profesional, pero pues no sé, le respeto su ideología izquierdista, que para mí también es demasiado paupérrima, pero una desilusión también terrible. Otra desilusión para terminar esta parte, y hablando del caótico gabinete, fue la de Juan David Correa, amante, queriendo, cortándose las venas también por el señor Gustavo Petro, el exministro de Cultura. Pues dijo también palabras que cuando lo entrevistan ya después, que ya uno decía, hombre, esta gente, después de haber escuchado a Gustavo Petro decir tantas babosadas juntas, diría, ¿yo qué hago? ¿Yo en dónde me metí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Yo sé que ganó harta plata y robamos, porque estos son unos ministros ladrones como el presidente, pero cuando uno ve esto, el mismo Jorge Rojas del DAPRE dijo, borrón y cuenta, no hay nada más que hacer en este caótico gabinete, mi estimado. Así fue, Willy, caótico totalmente. Sí, caótico. Y yo cierro con esto, mire, la incomodidad que se vivió en ese gabinete, pues evidentemente fueron las cámaras de televisión y saber que había una exposición total, pero además que fueron 2 horas en directo por todos los canales, por enlace internacional, porque tenía el carácter de alocución presidencial, ¿de acuerdo? Cuando ya deciden cortar, quedan todavía ellos conectados por Señal Colombia y la gente sigue viendo. Y se supo que fue de 6 horas, un consejo de ministros, 6 horas televisado. Hablando estupideces. Exactamente, para mostrar muchísimo más esa incapacidad de poder administrar las carteras que tienen a su cabeza y este gobierno como el que no sabe gerenciar el señor Gustavo Petro. Para concluir, en ese caótico Consejo de Ministros, la mayor incomodidad fue precisamente la defensa acérrima que le hizo Petro a Benedetti, claro. Evidentemente, y juzgando y sobre todo señalando la ineficiencia de los diferentes compañeros del gabinete ministerial. Quien esté libre de pecado, que hablando ya de Jesucristo, al fin, ¿qué cree, no cree este señor? Bueno, siempre es así, él es un bárbaro ideológico, mentiroso, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra defendiendo al señor Benedetti, cuando usted sabe, Gustavo Petro, que a usted le gusta el narcotráfico, usted es guerrillero, adicional usted sabe que la campaña, la gran mayoría, más del 40% de la campaña está metida desde el narcotráfico, y no solamente aquí, en este gobierno, los demás gobiernos, todos han tenido participación del narcotráfico en Colombia, porque la gran mayoría de mandatarios son corruptos. No hay un mandatario en 50 años que sea bueno en Colombia. Son unos corruptos terroristas ideológicos que les gusta que el pueblo sufra. Y, pues bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, mi estimado. ¿Sí? Bueno, vamos con el reajuste de la izquierda. Perfecto. Hay algo interesante del reajuste de la izquierda, y yo quiero nombrar en menos de un minuto lo siguiente. La inoperancia del ministro de la Indefensa, Iván Velázquez, que no hizo absolutamente nada, un caótico señor Velázquez, que de verdad es, aparte de ridículo, no hizo absolutamente nada. Sometió al pueblo colombiano a un desangramiento brutal, lo que estamos viviendo al día de hoy, febrero en el 2025, esto es terrible. Pero bueno, miremos esto. Iván Velázquez renuncia al Ministerio de la Defensa Nacional. Suena el embajador Luis Miguel Merlano, ¿sí? Que es el hijo del empresario Remberto, como que le llaman el Mono Merlano, Sí. quien en este momento está junto al presidente Gustavo Petro en Dubái, que posiblemente pueda tener una ayudita o esa mermeladita que tanto criticaba Gustavo Petro. Este es peor todavía, ¿sí? Entonces, para ministro del Interior suena también del Partido Conservador, que los conservadores venden hasta la mamá por un plato de lenteja, incluso hasta la regalan,
Sí, igualmente pasa con con los demás partidos políticos, sobre todo con el liberal. Pues suena también ministro del Interior, el conservador Guillermo Reyes. Vamos a ver cuánta plata, y ahora se volteó, porque es que el conservador, igual que el liberal, ellos al mejor partido juegan. ¿Listo? Al mejor postero. Correcto. Ministro de las TIC, es un liberal, Simón Gaviria. Vamos a ver qué pasa. Es el hijo del presidente Gaviria. No sé qué hace. Bueno, ellos entre la misma coladera. Y mire, verá que estamos hablando de otra nueva generación de corruptos. Ministro de Comercio Exterior estaría Julián Molina, del partido de la U. Estaremos mirando también a nivel del ministro de Trabajo, porque ya la señora Gloria Inés Ramírez, también desilusionada, también casi regalándole el corazón a este señor del M19, pues viene también otro señor del M19 posiblemente para que venga a conformar parte de este gabinete, que estaría el viceministro Belfort García del M19. Okay. Salud, que tampoco hicieron grandes cosas. También tenemos algo interesante para ya casi acabar, pues de salud posiblemente entre Mauricio Jaramillo, ministro de la Cultura, el exsecretario de Cultura de Bogotá, también amigos. Bueno, ¿para qué le digo cosas? Luis Fernando Rosas, de la cuota de Álvaro Leiva. Sí. Alvarito Leiva, que antes era amigo, casi novio del señor Gustavo Petro, pues ahora ya anda hablando babosadas también porque ya lo habían sacado, bueno, etcétera. De la igualdad, el embajador Alfonso Prada llegaría como posible de la igualdad, es decir... De los afectos de Santos, ¿no? Sí, es santista o petrosantista, llamo yo en este momento. Entonces ya le van a curar la vagabundería y lo que no pudo hacer la señora Francia Márquez, sino solo montar en helicóptero. Miramos también Consejería para las Regiones, llegaría Francia Márquez, ¿correcto? A ver si hace algo. Sí, en este caso a la presidencia de Ecopetrol llegaría Alberto Merlano Alcocer. ¿Le suena ese Alcocer? No sé dónde será eso. No sé, la señora bueno, lleva rato como que está en el Vaticano viendo a ver si le exorcizan a Planeación Nacional posiblemente llegaría el actual ministro del Interior encargado, Gustavo García Realpe. Bueno, esto es otra cochera, es otra mazamorra ideológica de ineptos, con todo respeto a ustedes que son profesionales, pero es que aquí lo único que contratan son ladrones. No hay uno bueno en este gobierno ni en los anteriores. Entonces, ahí le dejo parte de ese reajuste de izquierda. ¿Cómo va a ser la programática? No sabemos. ¿Qué está pensando Gustavo Petro tomando Macallans allá en Dubái y los mejores tragos del mundo, porque a él no le gusta tomar eso? Un ridículo, definitivamente. No, él es un buen pobre, claro. Sí, no es... Mire, yo lo veo a usted y yo me divierto mucho, Willy, porque con ese ímpetu que dice las cosas, yo digo, tiene razón, es que es el sentir de los que muchas veces no dicen nada, pero que eso pasa. El tercer punto del que estamos hablando nosotros ya es el reajuste de izquierda, mi querido Willy, y había cosas importantes que, por ejemplo, decía un politólogo de la Universidad del Rosario, de apellido Bacet, y él decía, mire, en el 2022 cuando se monta Gustavo Petro, la gente decía que de manera callada y por lo bajito y con perfil bajo, él iba tratando de buscar esa unidad de pensamiento para que los pueblos colombianos y las regiones en las que no llega el Estado entendieran claramente que esta era una propuesta de gobierno, pero pensando en las elecciones de 2026. Se dice que el detonante Benedetti y la crisis ministerial de este pasado martes, en el que los vimos todos, pues no serían tan graves como, por ejemplo, la pérdida de confianza que tuvieron todos estos ministros y directores en el presidente, porque se habla, y lo decían bastantes medios de comunicación, veían un presidente desorientado, veían un presidente falto de claridad en el pensamiento gerencial que debe tener el primer mandatario del país. Entonces dice él, miren, en estos momentos la pérdida de confianza en el presidente ha hecho que se fracture totalmente el partido de gobierno, que era el pacto histórico y que era el que tenía, digamos, en su poder mostrarle a Colombia que de verdad esto era un gobierno del cambio. Y ahora lo único que queda claro es que fue el peor error que se pudo cometer,
en nombrar a este señor como presidente. Lo claro está en estos momentos es que ni los integrantes de la izquierda colombiana se quieren fusionar, ni mucho menos están pensando en seguir al presidente para poder afrontar unas elecciones de 2026. Y eso lo dice un politólogo de la Universidad de Colombia. Se le escapa a muchos colombianos, termina diciendo la publicación de la BBC de Londres, que en las elecciones de 2026, a poco más de un año, la izquierda vive un reordenamiento en el que se está buscando, y eso es parte importante, Willy, la plata. La plata que no se ha ejecutado, plata que se tiene guardada, porque es el año de empezar a mojarle bolsillos y empezar a darle mermelada a cuantos políticos de diferentes partidos se tenga, con el fin de agarrarse de donde sea para poder afrontar esas elecciones de 2026. Pero lo único cierto es que no hay unidad de izquierda en Colombia, no hay creencia en un partido de gobierno como el Pacto Histórico, y lo único que se tiene claro es que esas posibles fusiones y esas alianzas que podría buscar el presidente para afrontar las elecciones de 2026, las esté buscando en personas de otros partidos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, siempre lo digo, vamos a ver qué va a pasar, porque bueno, Gustavo Petro escogió a sus ministros, ¿no? Uno escoge el mejor equipo, ¿cierto? Para poder ganar, ¿no? Eso lo vemos en las grandes ligas en el mundo, ¿no? Ligas como la española que escogen y compran a los mejores futbolistas, pues porque quieren ir a ganar. Pero cuando uno veo de lo que yo les estaba informando hace unos minutos acerca de quiénes pueden ser los nuevos ministros y los que van a jugar en la titularidad de esta institución de gobierno de Gustavo Petro, pues hombre, ahí vemos mucha gente, vuelvo y le digo como decía mi abuela, a la topa tolondra, es decir, a remuescos, es decir, gente que viene metida, ahí venga, Francisco, usted es amigo mío, usted es izquierdista, es comunista, le gusta el progresismo, venga y métase. Medio que tenga una carrera profesional, metámoslo. Y si no la tiene, no importa. Lo importante es que haga el ridículo en este tipo de instituciones, que es lo que prima en el progresismo que tanto alardea el señor Gustavo Petro y todos los ahora se llaman petrouribistas, petrosantistas, petrogaviristas, petroliberales, petroconservadores. Es una mezcolanza y una mazamorra ideológica, pero del narcotráfico. Es lo único que prima en Colombia. Estos terroristas como Gustavo Petro, y se lo digo aquí, terroristas desde la parte ideológica, desde la parte gubernamental, desde lo que usted fue como guerrillero o lo que es como guerrillero, pues vemos que el desajuste de la izquierda pues va a estar bastante compleja, y volver a atornillar esto y volver a engranar esta institucionalidad les va a quedar un poco compleja, porque ya se les fueron muchos de esos petristes, entre esos que han sacado tanto meme con esos señores que trabajan en la televisión, y bueno, y muchos artistas, y los actores, y muchos artistas. Entonces ahora están desilusionados de Gustavito Petro, guerrillero del M-19, hoy presidente. Eso salía en comentarios de los medios de comunicación, y en muchas de las regiones decían que precisamente con la salida de este ministro de la cultura de gobierno, pues se estanca y queda parado cualquier proyecto de ayuda para los artistas en las diferentes regiones del país. Yo no me imagino cuánta plata se habrá sacado para el señor Julián. Bueno, ahí hablaban de 2.300 millones de pesos que le han pagado a muchos influencers para que hablen bien de Gustavo Petro. Bueno, pero los influencers son una cosa, estamos hablando de esos que se volvieron famosos, que hicieron este videito diciendo que el cambio valía la pena, que es que esto iba a mejorar, que es que definitivamente Colombia tenía que despertar. Ahora que se dieron cuenta que no hubo ni despertar, ni hubo mucho menos un cambio real, y que Colombia lo único que hizo fue sumirse muchísimo más en una crisis político, social y de seguridad, pero que también la economía nos tiene a nosotros del cuello, pues nosotros somos conscientes. Y alguien lo dijo muy seriamente, y la gente cree, lo dijo Cristo también en una entrevista que le estaba haciendo Juan Fernando Cristo, Gustavo Gómez, y él decía,
Pues que la gente piensa que bueno, en estos momentos que la cosa no está bien en el país, entonces el que llegue el 7 de agosto del 2026 nuevo, ese va a solucionar las cosas inmediatamente. No, eso no va a pasar. No, eso no pasa. Porque es que el gobierno, el país se encuentra en una crisis, ¿de acuerdo? Y hay que mirar con mucha calma, pero sobre todo con mucha celeridad, cómo levantamos nosotros las diferentes áreas de que este gobierno dejó destrozadas. Pero, mi querido Willy, vamos a poner el tercer y último video en el Me están jodiendo la vida. Muy bien. Me están jodiendo la vida. Son de plastilina, blanquitos como gelatina. Abra la boquita para darle su medicina. Qué rica sabe la doctrina. Sin chistar ellos solitos se confinan, porque son unas poquitas obedientes. Hacemos lo que usted diga, señor presidente. No importa que al país le vaya como el orto, nuestro gobierno es bueno porque aprueba el aborto. Aquí por supuesto que da igual la economía. Lo importante es congraciarse con las minorías. Aunque cada día seamos más pobres, se les perdona siempre y cuando apoyen a los progres. El desempleo es un tema secundario. Ahora hay que enfocarse en el género no binario. No importa ahora el hambre, si no inventan un pronombre para los que no se sientan ni mujer ni hombre. Tontos, útiles, autorricos, fáciles, cómplices, el propósito. Me están jodiendo la vida. Bueno, mi querido Willy, gracias a Dios estamos nosotros súper conectadísimos y nuestra producción de blanco y negro, sin matices ni colores, está en la jugada, porque precisamente este video lo que nos mostraba a nosotros es la mayor sinvergüencería que ha tenido este gobierno, pagándole a los influencers, a los bodeguistas, a los que trabajan bajo las luces de unas directrices de gobierno para que simplemente traten uno de crear un ambiente negativo, pero sobre todo generando esa controversia infundada y desargumentada, que como digo yo, no, definitivamente los seguidores de este gobierno, los seguidores de la izquierda, del comunismo en Colombia, lo único que son unos percherones, que por más que sepan que nos tienen jodidos, que nos tienen acabados, ellos están diciendo, nosotros vamos con Petro hasta la muerte. Sí, bueno, ahí lo mismo lo decían los ministros, ¿no? Que se cortaban las venas. Y bueno, eso es lo que está pasando y lógicamente en las redes sociales pues todo se vale, en el papel todo se vale, todo lo que escriba uno, pues bueno, al final del ejercicio son comentarios. De una u otra manera, pues tenemos o vemos en esto que acabamos de observar, muchos de los influencers pagos directamente por el gobierno, pues para que hablen bien del gobierno y hablen mal de los otros. Yo no estoy defendiendo ni a la derecha ni a la izquierda, los dos para mí son la misma coladera nefasta que hemos tenido y trabajan, yo ya lo he dicho en muchas y miles de oportunidades y lo sostengo, que trabajan para la misma élite gobernante, ellos simplemente hacen el papel, se hacen los peleadores duros, los de la izquierda frente a los de la derecha y viceversa, pero esos son simplemente unos vulgares ladrones terroristas de la información, hablando a nivel de política. Pero bueno, nos vamos que ahora sí que se nos está también agotando el tiempo acá y se agota el tiempo del gabinete y de la gobernabilidad del señor Gustavo Petro. Así es, Willy, ese es el cuarto y último punto que toca ese artículo sobre el que nosotros hemos venido hablando en la última parte de este programa, que es de una publicación de la BBC de Londres, donde dice como cuarto punto, el tiempo se le acabó al gobierno, el tiempo se le está acabando y hay temas que definitivamente son neurálgicos en el país para que el país medio funcione en algo, pero que no pasa nada con ellos, que están atascados, que tienen problemas y que muy seguramente llegando al 2026 no van a tener solución ni salida. Llega a la radio y televisión colombiana el programa más polémico de política y opinión. Blanco y negro. Puntos de vista sin matices ni colores.